años? ¿No? ¿Alguna idea de repente? ¿Alguien quiere estudiar Derecho y sepa qué es concilio? De repente me dice de conciliarse. ¿Qué es conciliación? Conciliarse. ¿Cómo perdonarse? Llegar a acuerdos, ¿no? Claro, algo así, ¿no? Conciliar es llegar a acuerdos. Bueno, el Concilio Vaticano II, miren, Concilio Vaticano II, ¿no? Ustedes saben de que la Iglesia Católica tiene su principal sede por siglos en el Vaticano, ¿no? Es más, ¿no? En los últimos años declararon ya que el Vaticano es un país, ¿cierto? Es el país más pequeño del mundo, ¿no? Cosa que en mi época, cuando yo estudiaba todavía, el Vaticano pertenecía a Roma, ¿no? Pero ahora ya el Vaticano es un país. Pero el Vaticano es la sede central de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué pasa ahí, Miss? ¿Qué pasa en el Vaticano? En el Vaticano, ¿no? Se reúnen todos los representantes de la Iglesia Católica del mundo y conversan, toman acuerdos. ¿Sobre qué creen? ¿Cuáles son los asuntos que tratarán los obispos, los cardenales, los sacerdotes? ¿Qué temas creen que hablarán? ¿O creen que en el Vaticano harán TikTok? ¿Qué temas se Como para tratarán? ayudar a difundir más la religión. Una de las preocupaciones, muy bien, Misael, una de las preocupaciones hoy de la Iglesia Católica es la disminución de seguidores, ¿no? Ustedes saben de que en los últimos años, según el INEI y otros centros de investigación, cada año que pasa están bajando los seguidores de la Iglesia Católica y están aumentando los seguidores de las iglesias protestantes. ¿Ustedes saben a qué se llama iglesia protestante? Creo que lo hablamos la semana pasada. ¿A quiénes llaman la iglesia protestante? Los que protestan en contra de la iglesia. Ajá, ¿no? Si recordamos un poquito, ¿no? Aproximadamente en el siglo XV-XVI, ¿no? Cuando en Europa comenzaron a venderse los perdones, la Iglesia Católica decía, ¿no? Álvaro no hizo la tarea de PCC. Entonces, ¿quieres el perdón? Ya. Para el perdón pagas 5 monedas de oro. Pero Yeriel hizo mal el mapa conceptual, por más que la profesora está que le enseña de una manera, pero él hace de otra. Entonces va a pagar 10 monedas de oro para alcanzar el perdón del Señor. Diego, que desconecta el módem del internet cada vez que participa, él sí va a pagar. Su pecado es más grande. Va a pagar 20 monedas de oro. Ya, ese pecador de internet. Entonces, así. Y tú tenías que pagar, Leonardo, monedas de oro para alcanzar el perdón, ¿no? Entonces, algunos que pertenecían, algunas autoridades de la iglesia, algunos sacerdotes de la iglesia que pertenecían a la iglesia católica, no les pareció esto correcto. Y dijeron, no, la iglesia católica está mal. Entonces, se salieron de la iglesia católica. Pero esto no quiere decir que dejaron de creer en Cristo. Es decir, son cristianos, pero no pertenecen a la iglesia católica. ¿Como quién, Miss? Como Lutero. Lutero es un personaje que ustedes conocen porque el profesor Oscar el año pasado les ha hablado de la iglesia luterana, ¿no? Lutero fue un personaje, ¿no?, que perteneció a la iglesia católica, pero que decidió no seguirla más y crear su propia iglesia. Ellos son cristianos luteranos. Lo mismo pasó con la iglesia evangélica, ¿no?, y lo mismo pasó con otras iglesias. Son cristianos, pero no pertenecen ya a la católica. Se dividieron de la católica. Entonces, a estos grupos diferentes a la católica, pero que creen en Cristo, se llaman iglesias protestantes. ¿Cuál es la principal preocupación de la iglesia católica hoy? La que dijo Misael, ¿no? La principal preocupación es
seguir captando más seguidores de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica ha sido siempre la principal religión practicada en el mundo. El 80% del mundo practicaba la religión católica. Hoy en día, solo el 51% de la población mundial practica la iglesia, el catolicismo. 51%, o sea, por poquito, y ya no va a ser la más importante. Dentro de esto, hijos, hablamos hoy en día, pero la pregunta es, Miss, ¿los representantes de la Iglesia Católica solamente se reúnen hoy en día en el siglo XXI? No, ya se vienen reuniendo años atrás. ¿No? Sería mentirles decirles que los concilios solamente existen desde hoy. Entonces, ¿qué son los concilios, chicos? Son las reuniones que hacen los representantes de la Iglesia Católica para tomar temas importantes, tanto de la Iglesia como del mundo. Pregunta: ¿cuándo o cuál creen ustedes que fue un hecho mundial que despertó el interés de la Iglesia para reunirse? Repito la pregunta. ¿Cuál creen ustedes que fue un hecho mundial que despertó el interés de la Iglesia por reunirse con todas sus autoridades? ¿El gol de la Padula? No. ¿Cuál creen ustedes que fue un hecho mundial que despertó el interés de la Iglesia Católica por reunirse, por tocar ese tema, por tocar ese hecho? Piensen, piensen, piensen. Un hecho que es registrado en la historia. Bueno, son dos. Ya vamos a llegar a ese hecho. Nosotros en la historia. ¿La guerra? ¿Cuál guerra, mi amor? La segunda, la primera. Guerra mundial. Muy bien, querido. Muy bien. No, estamos hablando de cuál es el hecho mundial. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y además, ¿qué sigue? La Guerra Fría. Hoy en día, ¿de qué se habla? De la globalización, del avance de las tecnologías, ¿no? Y del abandono a las prédicas religiosas. Entonces, chicos, estos concilios, estas reuniones, ¿no? Fueron muy importantes después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y a esto se llama, ¿no? Concilio Vaticano II. ¿Ok? De eso vamos a hablar el día de hoy. Y para eso yo encontré un bonito videíto, ¿no? Que resume y que yo quisiera que pongan mucha atención, porque ¿cuál va a ser la tarea? La tarea va a ser de que ustedes coloquen las ideas principales o las conclusiones a las que se llegaron en este concilio. Entonces yo les aconsejaría que vayan apuntando, ¿no? Ya. ¿Están preparados para escuchar todos? ¿Sí? Ya. No veo sus escarapelas, solamente veo elegante a Andrew, que espero que se mantenga así, ¿no? Ahí está, caramba, la Padula, muy bien. Ahí está el señor Burgués, elegante. Diego, muy bien, acá se levanta Luis Miguel. Dieguito, hijo mío, a ver. Ajá, hay puro músculo, pero no hay la escarapela en ese pecho. No veo la escarapela. Ah, caramba, hombre. Ya. Ahí, Leo, querido, tu escarapela. Esos ojitos, ¿qué quiere decir? El gatito Fiu Fiu. Has abierto los ojitos como el gatito Fiu Fiu. Está con el gatito chinito de la risa. Ya. Voy a cortarle la cola a ese gatito Fiu Fiu, si no se pone la escarapela. Ya. Por favor. Ahora sí, voy a seguir. Mi querida Andrea no la veo, pero sé que tiene la escarapela puesta. Ya. Vamos a ver el video, por favor, mucha atención. Ay, no compartí, ¿no? No compartí sonido.
Se me va ya. Ya voy a llegar a los 50 años, ya se me va. Ya, por favor, ahora sí. Vamos. Miren, no, este es un fondo de David Guetta, ¿no? No se conocen a este sonidista, ¿no? Es un DJ famoso, ¿no? Tarararararara. Este fondo musical nos llama a estas imágenes. Miren, miren la cantidad de autoridades eclesiásticas que hay en el mundo. Esto solo le pertenece a la Iglesia Católica. No estamos hablando de todas las religiones. Estamos hablando de representantes de la Iglesia Católica, ¿no? Por eso que ha sido la más poderosa, pues, por siglos en el mundo. Se reunieron hace 50 años aproximadamente, ¿no? Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se llamó a esa reunión, chicos? Para que ustedes tengan conocimiento, porque eso es cultura general. Concilio Ecuménico Vaticano II. Así se llamó. Concilio Ecuménico Vaticano II. En Roma. Y ponen hincapié a una cita, ¿no? De Juan 23. ¿No? Quiero abrir las ventanas de la iglesia, ¿no? Este es un paso importante. ¿Por qué hacen tanta lalaca con esta reunión de la Iglesia Católica? ¿Por qué, no? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica a partir de ahí abrió sus puertas, sus ventanas y hasta su techo. Porque antes de esto, chicos, la Iglesia era muy reservada para meterse en asuntos políticos o en asuntos sociales, ¿no? Después del siglo XV, XVI, XVII, ¿no? Donde vivíamos realmente una coyuntura diferente porque la Iglesia Católica siempre estuvo al lado del poder, ¿no? Recuerden que los reyes europeos gobernaban al lado ¿de quién? De un representante de la Iglesia Católica. Si ustedes buscan en sus libros o busquen una imagen del siglo XV, XVI, XVII y ven a un rey, el rey está sentado al lado siempre de un representante de la iglesia. Y es más, en su corona de muchos está la cruz. ¿Por qué? Porque el cristianismo y el catolicismo siempre tuvieron presencia en los gobernantes o en los gobiernos del mundo, y especialmente de los europeos. Pero después de la Revolución Francesa, que marcó un liberalismo, ustedes ya saben que son las ideas liberales, ¿no? Marcó un liberalismo en el mundo entero, ¿no? Como que la iglesia tomó otra postura. ¿Qué postura tomó? Una postura más reservada. Pero con los estallidos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como que dio un vuelco y dijo, no, la sociedad necesita de que nosotros tengamos presencia en sus problemas. Y con el Vaticano II, el Concilio Ecuménico Vaticano II, nos inició una nueva era para la Iglesia Católica. Por eso es que es tan importante, chicos. Y por eso es que ponen una cita de Juan 23, quiero abrir las ventanas de la iglesia.
Y la Iglesia Católica, ¿no?, tiene que fundamentar todos sus procedimientos y todas sus reuniones bajo la palabra de Dios, obviamente, ¿no? Ellos no siguen la palabra del hombre común y corriente. Entonces, ante esto es que ellos enfatizan en que su palabra, ¿no?, está compuesta en 4 momentos. Y hablan de un querigma. Perdón. Me adelanté. Hablan de un querigma, o también llamado el reino de Dios se proclama. Hablan de una liturgia, de un momento de liturgia, donde se celebra el reino de Dios. Hablan de un momento koinonia, ¿no?, donde se hace Dios vivo, Dios presente, y de una diaconia o diaconía, algunos lo mencionan con tilde, otros no, ¿no?, donde se refiere a que el Dios se realiza, ¿no?, en práctica, ¿no?, que la palabra de Dios es práctica, ¿no? Esas son unas cuestiones un poquito más eclesiásticas que no necesariamente las tienen que entender. ¿Ok? Esto sería memorismo y yo no quiero memorismo. Yo quiero que ustedes tengan una visión lógica, ¿no?, pero sustentada de esta parte de la religión católica, ¿no?, que es el tratar de inmiscuirse nuevamente en problemas sociales, políticos, ¿no?, del mundo entero. Les hago recordar, no sé, a ver si ustedes logro hacerles recordar. ¿Ustedes se acuerdan cuándo se dio la primera manifestación o revuelta de obreros, la Revolución Obrera? ¿Y en dónde? ¿En el mundo? Yo les hablé. ¿Se acuerdan que los obreros quemaron las fábricas? ¿Quemaron máquinas? ¿En qué continente se dio esto ya? De repente no se acuerdan del país. Los primeros movimientos obreros. Europa. Muy bien, chicos, Europa. Muy bien, Europa. Exactamente, fue en Inglaterra, ¿ya? Y los años me parece que términos del siglo XVIII, ¿ya? Yo también me puedo confundir, pero fue en Europa, en Inglaterra. Estos hechos, chicos, que se iniciaron en Inglaterra y que se propagaron por toda Europa, donde los obreros estaban cansados de los abusos de los capitalistas, de los burgueses, y mandaron a quemar fábricas, ¿no?, en muchas partes de Europa, donde tomó acá la palabra ¿quién? ¿Quién se metió en el pleito para solucionarlo? ¿No? El Papa. El Papa, que ahorita no me acuerdo, Pío, me parece que fue Pío XII, ¿no? Me puedo equivocar, me parece que fue Pío XII, ¿no? Él fue el que decide inmiscuirse en los problemas sociales, llamar a los obreros y llamar a los burgueses y que entren en una conciliación. Es el primer acto de la Iglesia Católica en el mundo que registra la historia donde se inmiscuyen asuntos sociales, ¿no? Ya esto se llama doctrina social de la Iglesia. Y por ahí van los concilios, ¿no? ¿Para qué son los concilios? ¿Para qué es esta reunión? Para tomar cartas en el asunto y no se vuelvan a repetir los hechos tan deshumanos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver a qué acuerdos llegan, aunque creo que ya me está ganando la hora. Ya, ¿a qué nos hace referencia la Iglesia? A que no es que se inmiscuya, ¿no? Yo lo llamo así, ¿no? Pero para ellos, imagínense que yo me escuchara alguna autoridad de la Iglesia
que yo, profesora de religión, utilizar esa palabra, ¿no? Para ellos no es inmiscuirse, ¿no? Para ellos lo que están haciendo es continuar con su función. ¿Cuál es la función? Evangelizar con la palabra de Dios. ¿Cómo evangelizan? Predicando, ¿no? ¿Y qué cosa es predicar? Ir con la palabra, ir, ¿no? Conversar, ¿no? Intercambiar, predicar, llevar la palabra. Entonces, cuando ellos hacen estos concilios para tomar casos que nos afectan en el mundo, ellos dicen que están evangelizando. Y por lo tanto es su deber, ¿no? Meterse, vamos a decirlo así, en problemas sociales. Porque el deber de la iglesia es evangelizar, y siempre ha sido evangelizar y será evangelizar. Entonces, por ello es que ellos dicen, ¿qué están haciendo? Evangelizando. Así que es su función, meterse en asuntos sociales. 2. Ahora, acá me voy a quedar, creo, porque ya me... Entonces, el primer objetivo que se trata en el concilio es dejar claro que el deber de la iglesia siempre ha sido evangelizar. Por lo tanto, cuando la iglesia se mete en asuntos sociales, en estas reuniones llamadas concilios, está evangelizando. Punto número 2. ¿Cuál es el objetivo de evangelizar y llevar la palabra? Alimentar en fe a la población. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo la fe. En la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y con las atrocidades que se hicieron a los judíos, por ejemplo, ¿no? Matarlos como si fueran animales, o creo que ni a un animal se le hace sufrir a través de sustancias químicas, ¿no? Que es lo que registran en la historia, ¿no? Lo que hace la iglesia es detenerte y decirte lo que estás haciendo es deshumano. Entonces, lo que la iglesia se da cuenta ante estos actos es que la población está perdiendo la fe y se está deshumanizando. Así que el deber de la iglesia en la evangelización es fortalecer la fe, fortalecer la palabra, que conozcan, invita a la sociedad en el mundo entero. Aquí estamos, mira, peruanos, latinoamericanos, mundo entero, está presente la Iglesia Católica, ¿no? Que te llama a acercarte a la palabra de Dios. Estás invitado a conocer la palabra de Dios. Yo te la enseño, yo te la predico, la palabra de Dios. Entonces, eso fue el segundo objetivo de este concilio, ¿no? Recordarnos una liturgia. ¿Qué es la liturgia? Es la práctica en la fe, ¿ok? Conocer y llegar a sentirte una persona de fe. Bueno, acá me voy a quedar porque no, esto es largo para que me lo entiendan, ¿no? A veces las palabras liturgia, querigma, como que suena un poquito memorístico, no quiero que lo hagan así, entonces yo me tomo un tiempo, ¿ya? No va a haber tarea porque no he terminado el tema. La tarea va a venir después. Y bueno, creo que nos vemos todavía mañana, ¿no? A primera hora, 8 de la mañana con DPCC. ¿Cierto? Nos vemos, hijos, que tengan un buen día, hagan sus cosas para que no se les junte, comuníquense con los demás y nos vemos. Uy, me acabo de acordar de algo que me he olvidado. Ya. Bye, bye, chicos, cuídense. Chao, mi Jordita. Adiós. Bye, bye.